Era una mañana fría de noviembre en Colorado Springs, cuando Marcus Webb, un veterano de guerra de 52 años, detuvo su camioneta frente a un viejo depósito de chatarra en las afueras de la ciudad. El cielo gris amenazaba con nieve, y el viento helado atravesaba su chaqueta militar desgastada, la misma que había usado durante sus años de servicio. Marcus había pasado 25 años en el ejército, 3 despliegues en zonas de combate, y ahora vivía con una pensión modesta que apenas alcanzaba para cubrir sus necesidades básicas. Su apartamento era pequeño, sus ahorros prácticamente inexistentes, y cada día era una batalla silenciosa contra los recuerdos que lo perseguían desde su regreso a casa. Caminó entre montañas de metal oxidado, neumáticos viejos y maquinaria abandonada, buscando algo que pudiera reparar y revender para ganar un poco de dinero extra. Sus manos, marcadas por cicatrices y callos de años de trabajo duro, tocaban superficies frías, mientras sus ojos escaneaban cada rincón del depósito. Entonces lo vio, un Jeep militar Willys de 1970, pintado en un verde militar descolorido, medio enterrado bajo una lona rasgada y cubierto de polvo y óxido. El vehículo estaba en condiciones deplorables, con las llantas desinfladas, el parabrisas agrietado y la carrocería llena de abolladuras. Pero algo en ese Jeep llamó su atención, un instinto que había aprendido a confiar durante sus años en el servicio. El dueño del depósito, un hombre corpulento llamado Ray, con un overol manchado de grasa, se acercó mascando tabaco. Le dijo que ese cacharro llevaba ahí más de 15 años, que nadie lo quería, y que si Marcus le daba $400, era suyo. Marcus sintió un nudo en el estómago. $400 era casi todo lo que le quedaba hasta fin de mes. Pero miró el Jeep, ese símbolo de una época que él conocía bien, y algo dentro de él le dijo que lo comprara. Sacó su billetera, contó los billetes arrugados y cerró el trato con un apretón de manos. Ray le entregó una llave oxidada y unas llaves inglesas, deseándole buena suerte con un tono que dejaba claro que pensaba que Marcus había perdido el juicio. Durante las siguientes semanas, Marcus dedicó cada momento libre a restaurar el Jeep en el pequeño garaje que alquilaba cerca de su apartamento. El espacio era estrecho y mal iluminado, con apenas suficiente luz de una lámpara colgante para trabajar. Cada noche, después de sus turnos como guardia de seguridad nocturno en un centro comercial, regresaba al garaje y trabajaba hasta el amanecer. Sus dedos sangraban al manipular piezas oxidadas, su espalda dolía por las horas agachado bajo el capó, y sus ojos ardían de cansancio. Pero Marcus encontraba en ese trabajo una paz que no había sentido en años. El ruido del metal contra metal, el olor a aceite y gasolina, el progreso lento pero constante, todo eso lo mantenía anclado al presente. Si este tipo de historias te inspiran, por favor dale like a este video y suscríbete al canal para más contenido como este. Tu apoyo significa mucho. Una tarde de diciembre, mientras desmontaba los asientos traseros del Jeep para revisar el piso oxidado, Marcus notó algo extraño. Bajo el asiento del conductor había un compartimento oculto, sellado con tornillos que parecían más nuevos que el resto del vehículo. Su corazón comenzó a latir más rápido mientras buscaba un destornillador. Los tornillos cedieron lentamente, rechinando con cada vuelta, hasta que finalmente logró levantar la tapa de metal. Dentro había una bolsa de lona impermeable, cubierta de polvo pero sorprendentemente bien conservada. Marcus la sacó con manos temblorosas y la abrió con cuidado. En el interior encontró varios objetos: un diario de campo militar, fotografías en blanco y negro de soldados en zonas de combate y, lo más intrigante, un mapa topográfico detallado del sureste de Colorado y el norte de Nuevo México.
El mapa estaba marcado con anotaciones a mano en tinta roja, círculos alrededor de ciertas áreas montañosas y una serie de coordenadas escritas en los márgenes. Marcus extendió el mapa sobre el capó del jeep, iluminándolo con su linterna. Las marcas parecían indicar una ruta específica hacia una región remota de las montañas rocosas, cerca de la frontera entre Colorado y Nuevo México. Había notas en inglés antiguo que mencionaban depósito de suministros y recuperación de activos. Intrigado, Marcus comenzó a leer el diario. Las entradas estaban fechadas entre 1968 y 1973, escritas por un tal capitán William Thornton. Las primeras páginas describían misiones de transporte de equipamiento militar durante la Guerra de Vietnam, pero las entradas posteriores se volvían más crípticas. Thornton hablaba de una operación secreta en 1970, justo antes de ser dado de baja. Mencionaba haber sido asignado para transportar materiales clasificados de alto valor desde una base militar en Texas hasta un depósito temporal en las montañas de Colorado, en preparación para su traslado final, pero algo había salido mal. Según el diario, una tormenta de nieve severa había bloqueado las carreteras, y Thornton había tomado la decisión de ocultar los materiales en una cueva natural, marcando la ubicación exacta en su mapa personal, con la intención de regresar más tarde. Marcus sintió un escalofrío que no tenía nada que ver con el frío del garaje. Leyó la última entrada del diario, fechada en abril de 1973. Thornton escribía sobre su deterioro de salud. Mencionaba que nunca había podido regresar por los materiales debido a complicaciones médicas que lo habían dejado postrado. En sus últimas líneas, expresaba su esperanza de que alguien encontrara su diario y pudiera completar la misión que él no había podido terminar. Marcus cerró el diario y miró las fotografías. Una de ellas mostraba a Thornton junto al mismo jeep que ahora tenía en su garaje, sonriendo ante la cámara con su uniforme impecable. Durante los siguientes días, Marcus no pudo pensar en otra cosa. Investigó sobre el capitán Thornton en bibliotecas públicas y archivos militares en línea. Descubrió que William Thornton había fallecido en 1974 de un cáncer fulminante sin familia conocida. El jeep había pasado por varias manos hasta terminar en el depósito de chatarra donde Marcus lo había encontrado. Pero lo más importante era el contenido de ese supuesto depósito. Marcus estudió las coordenadas del mapa una y otra vez, comparándolas con mapas modernos en línea. La ubicación correspondía a una región montañosa extremadamente remota, a unas 5 horas de Colorado Springs, en un área de difícil acceso que requería vehículo todoterreno y varios kilómetros de caminata. Marcus sabía que debía tomar una decisión. Podía ignorar todo esto, considerar que el diario era solo una reliquia histórica sin valor real, o podía seguir las pistas y descubrir qué había realmente en esas montañas. El veterano en él, esa parte que todavía respondía al llamado del deber, le decía que debía investigar. Pero el hombre práctico, el que vivía día a día con recursos limitados, le advertía sobre los riesgos y los gastos que implicaría semejante expedición. Sin embargo, algo más profundo lo impulsaba: la posibilidad de completar la misión de un hermano de armas que había fallecido sin poder hacerlo. Era una cuestión de honor. A finales de diciembre, Marcus finalmente terminó de reparar el jeep lo suficiente como para que fuera operacional. El motor rugía con fuerza renovada, los frenos funcionaban y las llantas nuevas que había comprado de segunda mano le daban al vehículo la tracción necesaria para terrenos difíciles.
Había gastado otros $300 en piezas y reparaciones, dinero que había sacado de su ya escaso presupuesto, saltándose comidas y apagando la calefacción de su apartamento para ahorrar. Su vecina, una mujer mayor llamada Dorothy, le había llevado comida casera más de una vez, preocupada por su aspecto demacrado. Marcus le había contado sobre el Jeep, pero no sobre el mapa. Todavía no sabía en quién confiar con esa información. El 28 de diciembre, Marcus cargó el Jeep con provisiones. Agua, comida enlatada, sacos de dormir, equipo de camping, una pala plegable, cuerdas, linternas y su viejo GPS militar. También llevó el mapa, el diario y las fotografías guardados en una bolsa impermeable. Se puso su chaqueta militar más abrigada, sus botas de combate y un gorro de lana. Antes de partir, llamó a su amigo Jake, un compañero veterano que dirigía un taller mecánico. Le dijo que iba a hacer un viaje a las montañas para despejar la mente, sin mencionar los detalles reales. Jake, conociendo los demonios con los que Marcus luchaba desde su regreso de la guerra, le deseó suerte y le pidió que lo mantuviera informado. El viaje hacia las montañas fue largo y silencioso. Marcus conducía por carreteras secundarias, mientras el paisaje urbano de Colorado Springs daba paso a pueblos pequeños, granjas aisladas y finalmente a vastas extensiones de naturaleza salvaje. La nieve comenzó a caer cuando llegó a las estribaciones de las rocosas, copos grandes y pesados que se acumulaban rápidamente en el parabrisas. El jeep avanzaba con determinación, sus neumáticos crujiendo sobre la nieve compactada. Marcus conducía con las manos firmes en el volante, sus ojos fijos en el camino, recordando las palabras de Thornton en el diario sobre la tormenta que había cambiado todo. Cuando llegó a la región marcada en el mapa, ya había anochecido. Marcus encontró un claro protegido por árboles donde montó su campamento. Encendió una pequeña fogata, calentó una lata de estofado y se sentó bajo el cielo estrellado, escuchando el silencio profundo de las montañas. El frío era penetrante, pero el calor del fuego y la anticipación de lo que vendría lo mantenían alerta. Esa noche durmió poco, despertándose cada hora para avivar el fuego y revisar el mapa una vez más bajo la luz de su linterna. Al amanecer del 29 de diciembre, Marcus comenzó la caminata. Siguiendo las coordenadas y las marcas del mapa, se adentró en un terreno montañoso cubierto de nieve. La caminata era extenuante, con pendientes empinadas, rocas resbaladizas y ráfagas de viento helado que cortaban la cara. Marcus avanzaba lentamente, usando su GPS para verificar su posición cada pocos minutos. Después de 3 horas de caminata, llegó a una zona de formaciones rocosas que coincidían exactamente con los dibujos del mapa. Su corazón latía con fuerza mientras buscaba la entrada de la cueva que Thornton había descrito. La encontró oculta detrás de un saliente rocoso, parcialmente bloqueada por ramas caídas y acumulación de nieve. Marcus quitó los obstáculos con sus manos enguantadas y se asomó al interior con su linterna. La cueva era más profunda de lo que esperaba, con un pasaje que se adentraba en la montaña. El aire dentro era húmedo y frío, con olor a tierra y roca. Marcus respiró profundamente y entró, iluminando cada paso con su linterna. Las paredes de la cueva mostraban marcas de humedad y musgo, pero el suelo estaba relativamente seco. Avanzó unos 20 metros hasta que su luz iluminó algo que le hizo detenerse en seco. Contra la pared del fondo de la cueva había varias cajas metálicas militares, del tipo que se usaba para transportar municiones o equipamiento sensible. Estaban cubiertas de polvo y óxido superficial, pero las cerraduras parecían intactas. Marcus se acercó lentamente, su respiración acelerada creando nubes de vapor en el aire frío.
Había 6 cajas en total, cada una marcada con códigos militares y sellos oficiales del Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Con manos temblorosas, Marcus intentó abrir la primera caja. La cerradura estaba oxidada, pero no asegurada con candado. Después de varios intentos, logró levantarla. Lo que vio dentro le dejó sin aliento. La caja estaba llena de lingotes de oro, cada uno marcado con sellos oficiales de la Casa de Moneda de los Estados Unidos. Eran lingotes de 400 onzas Troy, relucientes bajo la luz de su linterna a pesar de los años transcurridos. Marcus abrió rápidamente las otras cajas. 2 contenían más lingotes de oro. Otras 2 estaban llenas de documentos clasificados en sobres sellados, y la última contenía lingotes de plata y algunas piezas de equipamiento militar antiguo. Marcus se sentó en el suelo de la cueva, abrumado. Sabía que acababa de encontrar algo que podría cambiar su vida completamente, pero también sabía que esto era propiedad del gobierno de los Estados Unidos. Durante varios minutos, Marcus simplemente permaneció allí, tratando de procesar la magnitud de lo que había descubierto. Pensó en su situación financiera desesperada, en las facturas que no podía pagar, en los sueños que había abandonado. Por un momento fugaz, consideró la posibilidad de tomar algunos lingotes y desaparecer. Nadie sabía que estaba allí. Thornton había muerto hacía décadas. Quizás el gobierno ni siquiera recordaba que estos materiales existían, pero entonces pensó en los valores que le habían inculcado durante 25 años de servicio militar: honor, integridad, lealtad. Pensó en el juramento que había hecho cuando se enlistó, y supo que solo había una forma correcta de proceder. Marcus sacó su teléfono satelital, uno que había pedido prestado específicamente para este viaje, y después de varios intentos logró establecer conexión. Llamó a la base militar más cercana, la Academia de la Fuerza Aérea en Colorado Springs, y pidió hablar con el oficial de guardia. Explicó su situación, identificándose como veterano y proporcionando su número de servicio. Al principio, el oficial pensó que era una broma, pero la seriedad en la voz de Marcus y los detalles específicos que proporcionaba hicieron que el oficial tomara la llamada más en serio. Le pidieron que permaneciera en el lugar y que no tocara nada más. Enviarían un equipo de inmediato. La espera fue larga. Marcus salió de la cueva y montó guardia en la entrada, protegiéndola del viento y la nieve que había comenzado a caer nuevamente. Se sentó sobre una roca, envuelto en su chaqueta, pensando en las decisiones que había tomado en su vida. Pensó en las batallas que había enfrentado, en los compañeros que había perdido, en los años de lucha tras su regreso a casa. Y pensó en el capitán Thornton, un hombre que había cumplido con su deber hasta el final, incluso sabiendo que nunca podría completar su misión. 4 horas más tarde, escuchó el sonido de helicópteros acercándose. 2 Black Hawks militares aterrizaron en un claro cercano, y un equipo de personal militar descendió rápidamente, seguido por oficiales de alto rango y especialistas en recuperación de activos. Marcus los guió hasta la cueva, mostrándoles el mapa, el diario y finalmente las cajas. Los oficiales examinaron todo meticulosamente, tomando fotografías, haciendo inventarios y consultando por radio con sus superiores. El oficial al mando, un coronel Stevens, escuchó atentamente mientras Marcus explicaba cómo había encontrado el jeep, el mapa y todo lo demás. El coronel Stevens era un hombre de unos 60 años, con cabello gris y una postura militar impecable. Después de escuchar toda la historia, extendió su mano a Marcus y le dio un apretón firme.
Le dijo que lo que Marcus había hecho, reportar el hallazgo en lugar de intentar apropiarse de él, era un acto de verdadero honor y que el ejército no olvidaría su integridad. Marcus sintió un peso enorme levantarse de sus hombros. Había hecho lo correcto. Durante las siguientes semanas, Marcus fue entrevistado exhaustivamente por oficiales militares, investigadores del Departamento de Defensa y agentes del FBI. Le explicaron que el oro y la plata que había encontrado formaban parte de una operación clasificada de principios de los años 70, relacionada con reservas estratégicas que debían ser reubicadas durante la Guerra Fría. Los documentos contenían información que, aunque desclasificada en su mayoría ahora, todavía tenía valor histórico. El valor total de los metales preciosos recuperados ascendía a aproximadamente $52 millones según los precios actuales del mercado. Marcus regresó a su pequeño apartamento en Colorado Springs, esperando simplemente recibir un agradecimiento oficial y quizás un certificado de reconocimiento. Durante las semanas que siguieron al descubrimiento, su vida pareció volver a la normalidad superficialmente. Continuó trabajando como guardia de seguridad nocturno en el centro comercial, haciendo sus rondas solitarias por pasillos vacíos y silenciosos. Pero algo había cambiado dentro de él. La experiencia de seguir el mapa de Thornton, de encontrar el tesoro y de tomar la decisión correcta a pesar de la tentación, le había devuelto una parte de sí mismo que creía haber perdido para siempre. Se sentía más liviano, más en paz consigo mismo. Las noches en el centro comercial le daban tiempo para pensar. Caminaba entre las tiendas cerradas, sus pasos resonando en el silencio, reflexionando sobre lo que había descubierto no solo en aquella cueva, sino sobre sí mismo. Se dio cuenta de que durante años había estado viviendo en piloto automático, simplemente sobreviviendo día a día sin verdadero propósito. El hallazgo le había recordado quién era realmente, los valores que definían su carácter y la importancia de vivir con integridad incluso cuando nadie estaba mirando. Dorothy notó el cambio en él. Una tarde de enero, mientras compartían café en la cocina de Marcus, ella le comentó que parecía diferente, que había una luz en sus ojos que no había visto en años. Marcus le contó toda la historia entonces sobre el mapa, la cueva, el oro y su decisión de reportarlo. Dorothy no se sorprendió. Le tomó la mano con sus dedos arrugados y le dijo que siempre había sabido que era un hombre de honor, incluso en sus momentos más oscuros. Sus palabras significaron más para Marcus de lo que ella podría saber. Jake también había notado la transformación. En el taller, mientras trabajaban juntos en proyectos de fin de semana, Marcus hablaba más abiertamente sobre sus experiencias, sus luchas, sus esperanzas para el futuro. Había una vulnerabilidad nueva en él, una disposición a ser honesto sobre sus dificultades que antes no había existido. Jake, que también luchaba con sus propios demonios del pasado militar, encontraba consuelo en estas conversaciones. Los dos hombres desarrollaron una hermandad más profunda, construida sobre honestidad mutua y respeto. En febrero del año siguiente, una mañana fría mientras Marcus terminaba su turno nocturno, recibió una llamada en su teléfono celular viejo. Era un número con prefijo de Washington, D.C. que no reconocía. Contestó con cautela, esperando tal vez una llamada equivocada o algún vendedor insistente, pero la voz al otro lado se identificó como el asistente ejecutivo del subsecretario de Defensa. Le informaron que necesitaban que Marcus se presentara en el Pentágono para una reunión formal relacionada con su descubrimiento. Le ofrecieron pagar todos los gastos de viaje y alojamiento. Marcus aceptó, su corazón comenzando a latir más rápido, aunque no estaba seguro de qué esperar. 2 semanas después,
Marcus se encontraba en un vuelo hacia Washington, D.C., mirando por la ventana las nubes blancas que se extendían infinitamente debajo. Nunca había volado en primera clase antes. El gobierno había comprado su boleto, y Marcus se sintió extrañamente fuera de lugar entre los ejecutivos de negocios con sus trajes caros y sus laptops brillantes. Llevaba puesta su única camisa de vestir, planchada cuidadosamente por Dorothy la noche anterior, y unos pantalones que había comprado en una tienda de segunda mano años atrás. Sus zapatos estaban lustrados hasta brillar, un hábito militar que nunca había abandonado. El hotel donde lo alojaron estaba cerca del Pentágono, un edificio moderno con habitaciones limpias y cómodas que contrastaban marcadamente con su pequeño apartamento en Colorado Springs. Marcus durmió poco esa noche, demasiado nervioso sobre la reunión del día siguiente. Se levantó antes del amanecer, se duchó, se vistió con cuidado y pasó una hora simplemente sentado en el borde de la cama, tratando de calmar sus nervios. No tenía idea de por qué realmente lo habían llamado. Pensó que tal vez necesitaban más información o que habría algún tipo de ceremonia menor de agradecimiento. A las 9 de la mañana, un vehículo militar lo recogió en el hotel. El conductor, un joven soldado que no podía tener más de 25 años, le trató con respeto formal, llamándolo señor, a pesar de que Marcus le había dicho varias veces que solo era un veterano retirado. El viaje al Pentágono fue breve, pero impresionante. Marcus había estado en muchas bases militares durante su carrera, pero nunca en el corazón del poder militar estadounidense. El edificio masivo se elevaba ante él, un símbolo de fuerza y organización que le provocó una mezcla extraña de nostalgia y orgullo. Después de pasar por múltiples puntos de control de seguridad, presentando su identificación militar retirada una y otra vez, Marcus fue escoltado por pasillos largos y relucientes hasta llegar a una sala de conferencias en el tercer piso. La puerta estaba custodiada por 2 marines en uniforme ceremonial. Cuando entraron, los marines hicieron el saludo. Marcus instintivamente devolvió el saludo, su cuerpo recordando los movimientos incluso después de años. Las puertas se abrieron y Marcus entró a una sala de conferencias donde le esperaban varios generales y oficiales de alto rango. Le explicaron que, según la ley federal, específicamente el Archaeological Resources Protection Act y regulaciones militares sobre recuperación de activos, Marcus tenía derecho a una recompensa por su hallazgo. Dado el valor de los materiales recuperados, la importancia histórica del descubrimiento y, sobre todo, su integridad al reportarlo inmediatamente, el Departamento de Defensa había autorizado una recompensa del 10% del valor total de los activos recuperados. Eso significaba $5.200.000. Marcus sintió que el suelo se movía bajo sus pies. No podía procesar lo que estaba escuchando. Durante años había luchado con cada dólar. Había pasado noches sin dormir preocupándose por el dinero. Había sacrificado tanto solo para sobrevivir. Y ahora le estaban diciendo que recibiría más dinero del que jamás había imaginado. Las lágrimas corrieron por sus mejillas mientras los oficiales le estrechaban la mano y le agradecían formalmente por su servicio, tanto durante su carrera militar como por su integridad en este descubrimiento. Además de la recompensa monetaria, Marcus recibió la Medalla del Ciudadano del Departamento de Defensa, una de las más altas condecoraciones civiles que otorga el ejército estadounidense. En una ceremonia formal en el Pentágono, con veteranos, oficiales y miembros de la prensa presentes, le colgaron la medalla mientras leían una citación que destacaba su honor
integridad y dedicación continua a los valores militares, incluso años después de su servicio activo. Marcus escuchaba las palabras, pero su mente estaba en otra parte, pensando en el capitán Thornton, en ese hombre que había escrito en su diario hacía más de 50 años, esperando que alguien completara su misión. De regreso en Colorado Springs, Marcus usó parte de su recompensa para hacer algo que había soñado durante años, pero nunca había podido permitirse. Compró una casa modesta en las afueras de la ciudad, con un garaje grande donde podía seguir trabajando en proyectos de restauración. Pagó todas sus deudas médicas y otras obligaciones financieras que lo habían agobiado por años. Pero lo más importante para él fue lo que hizo con la mayor parte del dinero. Estableció una fundación para ayudar a veteranos en transición, especialmente aquellos que luchaban con problemas de salud mental, falta de vivienda o dificultades económicas. La Fundación Capitán William Thornton, nombrada así en honor al hombre cuyo diario había cambiado su vida, comenzó a operar en abril. Pero los primeros meses fueron más difíciles de lo que Marcus había anticipado. Aunque tenía los recursos financieros, no tenía experiencia administrando una organización sin fines de lucro. Cometió errores al principio. Contrató a personas equivocadas, estableció programas que no funcionaron como esperaba, subestimó los costos operativos. Hubo momentos de frustración profunda cuando se sintió abrumado por la complejidad de lo que estaba tratando de construir. Una noche particularmente difícil en mayo, después de una junta de directorio donde habían discutido los problemas financieros y operativos, Marcus se sentó solo en la oficina vacía de la fundación. Era pasada la medianoche y el edificio estaba en silencio. Se preguntó si había cometido un terrible error, si debería haber simplemente guardado el dinero y vivido tranquilamente en lugar de intentar algo tan ambicioso. Las dudas lo consumían. Pensó en cerrar la fundación, en admitir que había fracasado. Pero entonces recordó la cara de Thomas, un veterano de 32 años que había llegado a la fundación 2 semanas antes. Thomas había servido en Afganistán, había regresado con heridas invisibles que lo habían llevado a perder su trabajo, su familia, su hogar. Marcus lo había encontrado durmiendo en su auto en el estacionamiento de la fundación. Habían hablado durante horas esa noche, compartiendo historias, lágrimas y, finalmente, esperanza. Marcus había ayudado a Thomas a encontrar un apartamento temporal. Lo había conectado con terapeutas. Le había dado una razón para creer que las cosas podían mejorar. Si Marcus cerraba la fundación, ¿qué pasaría con hombres como Thomas? Esa realización le dio la fuerza para continuar. A la mañana siguiente, Marcus hizo cambios significativos. Contrató a trabajadores sociales con experiencia real en trauma militar, no solo títulos impresionantes. Buscó consejo de otras organizaciones de veteranos exitosas, humildemente admitiendo que necesitaba ayuda. Simplificó los programas, enfocándose en las necesidades más urgentes: vivienda, salud mental y conexión comunitaria. Lentamente, la fundación comenzó a encontrar su ritmo. Marcus contrató a trabajadores sociales especializados, terapeutas con experiencia en trauma militar y asesores financieros dedicados exclusivamente a ayudar a veteranos. Pero no se limitó a supervisar desde la distancia. Personalmente, Marcus se involucró en cada aspecto de la fundación. Visitaba a los veteranos en sus apartamentos de transición, a menudo llevando comida casera que Dorothy había preparado. Se sentaba con ellos en sus sesiones de terapia cuando le pedían que estuviera presente. Asistía a las citas médicas con aquellos que no tenían familia para acompañarlos. Conducía a veteranos a entrevistas de trabajo.
les ayudaba a llenar formularios de beneficios y simplemente estaba presente cuando lo necesitaban. Cada veterano que llegaba a la fundación traía su propia historia única de lucha y esperanza. Marcus conoció a Jennifer, una ex sargento del ejército de 28 años, que había sido violada por un compañero soldado durante su servicio y ahora luchaba con TPT severo y desconfianza hacia los hombres. Tardó meses antes de que Jennifer pudiera mirar a Marcus a los ojos, pero él esperó pacientemente, nunca presionando, siempre respetando sus límites. Con el tiempo, a través de terapia intensiva y el apoyo constante de la comunidad de la Fundación, Jennifer comenzó su largo camino hacia la sanación. Conoció a Robert, un marine de 55 años que había perdido ambas piernas en Irak y había estado viviendo en las calles durante 3 años porque su orgullo no le permitía pedir ayuda. Robert llegó a la fundación escéptico, enojado con el mundo, convencido de que nadie realmente se preocupaba. Marcus pasó semanas simplemente sentándose con Robert, escuchando sus historias, compartiendo sus propias luchas. Lentamente, las barreras de Robert comenzaron a caer. Aceptó ayuda con vivienda, comenzó terapia física y eventualmente se convirtió en uno de los defensores más vocales de la fundación, hablando en eventos sobre la importancia de pedir ayuda. Conoció a Carlos, un soldado de 23 años que había intentado suicidarse 2 veces después de regresar de su despliegue. Carlos llegó a la fundación directamente desde el hospital, sus muñecas todavía vendadas, sus ojos vacíos de esperanza. Marcus se sentó con Carlos en su primera noche en el apartamento de transición, prometiéndole que no estaba solo, que había gente que entendía su dolor, que las cosas podían mejorar. Durante los meses siguientes, Marcus se aseguró de que Carlos tuviera supervisión constante, terapia diaria y una red de apoyo que lo rodeara. Hubo momentos difíciles, recaídas, noches donde Carlos llamaba a Marcus a las 3 de la mañana desesperado. Pero Marcus siempre respondía, siempre estaba presente. 2 años después, Carlos trabajaba como consejero de crisis en la fundación, usando su propia experiencia para ayudar a otros veteranos en situaciones similares. Cada una de estas historias afectó profundamente a Marcus. Cada veterano que ayudaba le recordaba que el trabajo que estaba haciendo importaba de maneras que iban más allá de cualquier medida cuantitativa. No se trataba solo de proporcionar servicios, se trataba de restaurar dignidad, de recordar a estos hombres y mujeres que todavía tenían valor, que su servicio importaba, que sus vidas tenían propósito. Pero el trabajo también cobraba su precio emocional. Marcus se encontró absorbiendo las historias de trauma de cientos de veteranos. Las pesadillas que había logrado manejar comenzaron a intensificarse nuevamente. Había noches donde no podía dormir, su mente llena de las historias de dolor que había escuchado durante el día. Su propia salud mental comenzó a deteriorarse bajo el peso de tanto sufrimiento vicario. Dorothy fue la primera en notar. Una tarde, cuando Marcus llegó a su casa para su café semanal, ella lo confrontó gentilmente pero firmemente. Le dijo que no podía ayudar a otros si él mismo se estaba destruyendo en el proceso. Le recordó que incluso los cuidadores necesitan cuidado, que incluso los fuertes necesitan apoyo. Sus palabras penetraron la armadura de Marcus. Por primera vez en meses, lloró abiertamente, liberando meses de tensión acumulada. Al día siguiente, Marcus buscó ayuda profesional. Comenzó terapia regular con un psicólogo especializado en fatiga de compasión y trauma secundario. Aprendió sobre el autocuidado, sobre establecer límites saludables, sobre la diferencia entre empatía y simpatía.
Aprendió que podía ser efectivo en su trabajo sin llevar cada historia como si fuera su propia carga. Fue un proceso difícil. Requirió que Marcus confrontara no solo el trauma de su propio servicio militar, sino también patrones de comportamiento que había desarrollado durante años. Jake se convirtió en un ancla importante durante este tiempo. Los viernes por la noche, después de sus sesiones de trabajo en el taller, los dos hombres simplemente se sentaban, bebían cerveza y hablaban sobre todo y nada. A veces discutían sobre la fundación y los desafíos que Marcus enfrentaba. Otras veces hablaban sobre deportes, sobre sus familias, sobre sus esperanzas para el futuro. Estas conversaciones ordinarias eran tan terapéuticas como las sesiones formales con su psicólogo. La fundación gradualmente estableció una reputación de excelencia en la comunidad de veteranos de Colorado. Otros estados comenzaron a contactar a Marcus preguntando si podían replicar el modelo. Marcus viajó a California, Texas, Florida, compartiendo lo que había aprendido, tanto los éxitos como los fracasos. Fue honesto sobre los desafíos, sobre lo difícil que era hacer este trabajo bien, sobre la importancia de tener personal capacitado y con vocación genuina. En estas presentaciones, Marcus siempre contaba la historia completa. Hablaba sobre el Jeep, sobre Thornton, sobre la tentación de quedarse con el oro, sobre su decisión de hacer lo correcto. Pero también hablaba sobre sus propias luchas con la salud mental, sobre las veces que había querido rendirse, sobre los errores que había cometido al establecer la fundación. Esta honestidad brutal resonaba con las audiencias de una manera que las historias pulidas y perfectas nunca podrían. El Jeep militar de 1970, el vehículo que había iniciado todo, fue restaurado completamente con la ayuda de Jake y otros voluntarios. Marcus lo convirtió en una pieza central de la fundación, exponiéndolo en eventos de recaudación de fondos junto con la historia del capitán Thornton. El diario, el mapa y las fotografías fueron donados al Museo Nacional de Historia Militar, donde ahora forman parte de una exhibición permanente sobre operaciones clasificadas de la Guerra Fría. Pero Marcus guardó copias de todo, especialmente de la última entrada del diario de Thornton, que leía cuando necesitaba recordar por qué hacía lo que hacía. Dorothy, su antigua vecina, ahora venía regularmente a su nueva casa para compartir comidas y conversar. Marcus le había pagado las reparaciones que su casa necesitaba desde hacía años y se aseguraba de que tuviera todo lo necesario. Jake se convirtió en el mecánico oficial de la fundación, enseñando a veteranos habilidades de reparación de automóviles como parte del programa de capacitación laboral. La comunidad de veteranos de Colorado Springs abrazó la fundación, con voluntarios que ofrecían su tiempo y experiencia para ayudar a sus hermanos y hermanas de armas. Un año después del descubrimiento, Marcus visitó la tumba del capitán William Thornton en el Cementerio Nacional de Fort Sam Houston, en Texas. Era una lápida simple, sin flores frescas, aparentemente olvidada por el tiempo. Marcus colocó una corona de flores y se quedó de pie frente a la tumba durante largo rato. Le habló a Thornton en voz baja, contándole todo lo que había pasado, cómo su mapa había cambiado una vida y ahora estaba cambiando muchas otras. Le agradeció por su servicio, por su integridad y por dejar un legado que continuaría ayudando a otros soldados mucho tiempo después de su muerte. Marcus también buscó información sobre la familia de Thornton. Después de investigar registros públicos y trabajar con genealogistas, descubrió que Thornton tenía una sobrina nieta que vivía en Arizona, una mujer llamada Sarah, que ni siquiera sabía que tenía un tío abuelo que había servido en el ejército. Marcus la contactó y le contó toda la historia. Sarah viajó a Colorado Springs para conocerlo y ver la exhibición en el museo.
Lloró al leer las palabras de su tío abuelo, al ver sus fotografías, al comprender el sacrificio y el honor que había caracterizado su vida. Marcus le regaló una réplica del diario y se aseguró de que ella supiera que el legado de su tío abuelo vivía a través de la fundación que ayudaba a tantos veteranos. La historia de Marcus y su descubrimiento se difundió por los medios nacionales. Periodistas de todo el país querían entrevistar al veterano que había encontrado 52 millones de dólares y había hecho lo correcto. Marcus aceptaba las entrevistas no por fama personal, sino porque cada aparición en medios significaba más visibilidad para la fundación y más recursos para ayudar a veteranos. Habló en programas de televisión, en podcasts, en conferencias militares, siempre enfocando la conversación en la necesidad de apoyar a quienes han servido. Algunos le preguntaban si alguna vez se arrepentía de no haber guardado el oro para sí mismo. Marcus siempre respondía de la misma manera. El verdadero tesoro no era el oro, era recuperar mi sentido de propósito, mi honor y la oportunidad de servir una vez más, esta vez a mis hermanos y hermanas veteranos. Sus palabras resonaban con autenticidad porque venían de un lugar de profunda convicción. Marcus había aprendido que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en la capacidad de vivir de acuerdo con los propios valores y de hacer una diferencia positiva en las vidas de los demás. La fundación creció más allá de las expectativas de Marcus. En su segundo año, había ayudado a más de 300 veteranos a encontrar vivienda estable, empleo y tratamiento para sus desafíos de salud mental. Las historias de éxito comenzaron a acumularse. Veteranos que habían estado sin hogar ahora tenían apartamentos propios. Soldados que habían luchado con TEPT ahora tenían las herramientas y el apoyo necesario para manejar sus síntomas. Hombres y mujeres que habían sentido que la sociedad los había olvidado, ahora sabían que tenían una comunidad que se preocupaba por ellos. Marcus contrató como directora ejecutiva de la fundación a una veterana llamada Patricia Reeves, una exoficial del ejército con experiencia en trabajo social y administración de organizaciones sin fines de lucro. Patricia había servido en Irak y entendía profundamente los desafíos que enfrentaban los veteranos en transición. Juntos, Marcus y Patricia expandieron los servicios de la fundación, añadiendo programas de reunificación familiar, asistencia legal y un programa innovador de terapia asistida con animales que utilizaba perros especialmente entrenados para ayudar a veteranos con trauma. El Jeep restaurado se convirtió en un símbolo no solo de la historia de Marcus, sino de la resiliencia de todos los veteranos. Marcus lo conducía en desfiles del Día de los Veteranos, en eventos comunitarios, y lo prestaba a la fundación para eventos de recaudación de fondos. Niños se trepaban en él para tomarse fotografías. Veteranos ancianos lo tocaban con nostalgia, recordando sus propios días de servicio. Y familias escuchaban la historia que Marcus contaba una y otra vez sobre un capitán que nunca había conocido, pero que había cambiado su vida para siempre. Jake y Marcus se hicieron socios en un taller mecánico que empleaba exclusivamente a veteranos. El taller no solo proporcionaba servicios de reparación de vehículos a la comunidad, sino que servía como un programa de capacitación laboral donde veteranos aprendían habilidades comercializables mientras ganaban un salario digno. El taller se convirtió en un lugar de sanación, donde hombres y mujeres que habían servido podían trabajar con sus manos, compartir sus experiencias sin ser juzgados y construir un futuro después del servicio militar. En los meses siguientes, Marcus recibió invitaciones para hablar en bases militares por todo el país. Viajó a Fort Bragg,
Camp Pendleton, Fort Hood y docenas de otras instalaciones, compartiendo su historia con soldados en servicio activo y con aquellos que estaban por ser dados de baja. Su mensaje era siempre el mismo: el honor y la integridad no terminan cuando te quitas el uniforme. Los valores militares deben guiar cada decisión en la vida civil. Los soldados jóvenes escuchaban con atención, muchos conmovidos por la historia de un hombre que había elegido hacer lo correcto incluso cuando habría sido fácil tomar otro camino. Marcus también trabajó con legisladores para mejorar los beneficios y servicios disponibles para veteranos. Testificó ante comités del Congreso, compartiendo no solo su historia, sino las historias de cientos de veteranos que había conocido a través de la fundación. Habló sobre las brechas en los servicios de salud mental, sobre las dificultades que enfrentaban los veteranos para encontrar vivienda asequible, sobre la necesidad de programas de transición más robustos para ayudar a los soldados a adaptarse a la vida civil. Sus palabras, respaldadas por su propia experiencia y su trabajo directo con la comunidad de veteranos, tuvieron impacto. Se aprobaron nuevas legislaciones que aumentaron el financiamiento para programas de asistencia a veteranos. A medida que pasaba el tiempo, Marcus se dio cuenta de que su vida había adquirido un significado que nunca había imaginado. Durante años después de dejar el servicio activo, había sentido que había perdido su propósito, que sus habilidades y experiencia ya no eran necesarias. Las noches habían sido las peores, cuando los recuerdos de la guerra regresaban y la sensación de estar a la deriva se volvía abrumadora. Pero ahora despertaba cada mañana con un sentido claro de misión. Tenía un propósito que iba más allá de sí mismo, y ese propósito le daba fuerza incluso en los días difíciles. Sarah, la sobrina nieta de Thornton, se involucró activamente con la fundación. Se mudó a Colorado Springs y se convirtió en miembro de la junta directiva, aportando una perspectiva fresca y un profundo compromiso con honrar el legado de su tío abuelo. Ella y Marcus desarrollaron una amistad cercana, unidos por la figura del capitán Thornton y por el deseo compartido de hacer del mundo un lugar mejor para aquellos que habían servido. Sarah organizaba eventos de recaudación de fondos, hablaba en escuelas sobre la importancia del servicio militar y escribió un libro sobre la vida de su tío abuelo que se convirtió en un bestseller regional. El tercer aniversario del descubrimiento del tesoro se celebró con una gran ceremonia en la fundación. Cientos de veteranos, sus familias, miembros de la comunidad y oficiales militares asistieron. Marcus dio un discurso emotivo en el que reflexionó sobre cómo un simple jeep comprado por $400 había transformado no solo su vida, sino las vidas de tantas otras personas. Habló sobre la importancia de la integridad, sobre cómo las decisiones difíciles a menudo conducen a las recompensas más significativas y sobre cómo cada veterano merece dignidad, respeto y apoyo. Durante la ceremonia se develó una estatua en los terrenos de la fundación. Era una representación en bronce del capitán William Thornton, de pie junto a su jeep, mirando hacia las montañas. En la base de la estatua había una placa con las últimas palabras de su diario: «Espero que alguien encuentre esto y pueda completar la misión que yo no pude terminar». Marcus tocó la estatua con reverencia, sintiendo una conexión profunda con ese hombre que había vivido décadas antes, pero cuyo legado ahora florecía de maneras que Thornton nunca podría haber imaginado. La fundación expandió sus servicios a nivel estatal, abriendo sedes en Denver, Pueblo y Fort Collins. Cada sede operaba con los mismos principios fundamentales: tratar a cada veterano con dignidad,
proporcionar servicios integrales sin burocracia innecesaria y recordar siempre que aquellos que sirvieron merecen el mejor apoyo posible. Patricia y su equipo capacitaron a coordinadores locales, todos ellos veteranos, para dirigir cada sede. La red de apoyo creció orgánicamente, con veteranos ayudando a otros veteranos, creando una comunidad de entendimiento mutuo y apoyo genuino. Marcus mantuvo su humildad a pesar del reconocimiento y la admiración que recibía. Seguía conduciendo su viejo camión, además del jeep restaurado. Vivía en su casa modesta y pasaba la mayoría de sus días trabajando directamente con veteranos, en lugar de en una oficina. No se consideraba un héroe, simplemente un hombre que había hecho lo correcto y que ahora tenía la oportunidad de servir de una nueva manera. Su oficina en la sede de la fundación era sencilla, decorada solo con fotografías de veteranos que había ayudado, el mapa original de Thornton enmarcado y una bandera estadounidense que le habían regalado en su ceremonia de retiro del ejército años atrás. Las noches todavía podían ser difíciles para Marcus. Los recuerdos de la guerra no desaparecieron simplemente porque su situación financiera había mejorado o porque ahora tenía un propósito renovado, pero había aprendido a manejar esos momentos mejor, con la ayuda de terapia, el apoyo de su comunidad y el conocimiento de que su vida tenía significado. Cuando las pesadillas llegaban, Marcus se levantaba, preparaba café y a menudo conducía hasta la fundación para trabajar en proyectos o simplemente para sentarse en el silencio de un lugar que representaba esperanza y sanación. Jake y él establecieron una tradición de reunirse cada viernes por la tarde en el taller para trabajar en proyectos de restauración. A veces trabajaban en vehículos viejos, a veces simplemente conversaban sobre sus experiencias, sus luchas, sus victorias. Otros veteranos comenzaron a unirse a estas reuniones informales, que se convirtieron en una especie de grupo de apoyo no oficial, donde los hombres podían ser vulnerables, compartir sus cargas y encontrar fortaleza en la camaradería. No había agendas formales ni terapeutas presentes, solo veteranos siendo honestos unos con otros en un espacio seguro. Dorothy, que ahora tenía 78 años, se convirtió en una figura maternal no solo para Marcus, sino para muchos de los veteranos jóvenes que frecuentaban la fundación. Cocinaba comidas caseras para eventos, ofrecía consejos sabios cuando se lo pedían y simplemente estaba presente con una sonrisa cálida y una palabra amable. Había perdido a su esposo en Vietnam décadas atrás y su conexión con la comunidad de veteranos era profundamente personal. Marcus se aseguraba de que tuviera transporte a todos los eventos y que se sintiera parte integral de la familia de la fundación. La historia del Jeep y el tesoro inspiró a otros a buscar formas de honrar a veteranos olvidados. Personas de todo el país comenzaron a investigar historias locales de veteranos cuyos servicios habían pasado desapercibidos, organizando ceremonias de reconocimiento, restaurando tumbas abandonadas y preservando historias que de otro modo se habrían perdido. Marcus recibía cartas semanales de personas que habían sido inspiradas por su historia para hacer algo significativo en sus propias comunidades. Cada carta le recordaba que las acciones individuales, basadas en integridad, podían crear ondas que se extendían mucho más allá de lo que uno podía imaginar. 5 años después del descubrimiento, la Fundación Capitán William Thornton había ayudado a más de 2,000 veteranos y sus familias. Los números eran impresionantes, pero para Marcus lo que más importaba eran las historias individuales. El veterano que había superado su adicción y ahora tenía una relación restaurada con sus hijos.
la mujer soldado que había encontrado tratamiento efectivo para su trauma y ahora trabajaba como consejera ayudando a otros. El marine que había estado viviendo en su auto y ahora tenía un apartamento y un trabajo estable. Cada historia representaba una vida cambiada, una familia restaurada, una esperanza renovada. Marcus recibió el Premio Veterano del Año de la Legión Americana, el Premio a la Excelencia en Servicio Comunitario del Gobernador de Colorado y numerosos otros reconocimientos. En cada ceremonia de premiación, Marcus usaba su tiempo en el podio no para hablar sobre sí mismo, sino para resaltar las necesidades de la comunidad de veteranos y pedir mayor apoyo y recursos. Mencionaba nombres específicos de veteranos que había conocido, contaba sus historias y recordaba a la audiencia que detrás de cada estadística había una persona real con sueños, luchas y un profundo deseo de contribuir. El jeep militar continuaba siendo un símbolo poderoso. Marcus lo prestaba regularmente a escuelas para presentaciones educativas sobre historia militar. Estudiantes de primaria y secundaria se sentaban en el suelo alrededor del jeep, mientras Marcus o Sarah contaban la historia del capitán Thornton, del descubrimiento y de la importancia de la integridad. Los maestros reportaban que estas presentaciones dejaban una impresión duradera en los estudiantes, muchos de los cuales escribían ensayos sobre la experiencia y desarrollaban un mayor aprecio por el servicio militar y los valores de honor. Marcus también comenzó a escribir sus propias memorias, no por vanidad, sino porque los terapeutas y consejeros en la fundación le habían dicho que compartir historias era una herramienta poderosa de sanación, tanto para quien cuenta la historia como para quien la escucha. Trabajó con un escritor profesional para dar forma a sus experiencias, desde su alistamiento en el ejército hasta sus despliegues en zonas de combate, su difícil transición a la vida civil y finalmente el descubrimiento que había cambiado todo. El libro, titulado El mapa del capitán, un viaje de honor, se publicó 2 años después y todas las ganancias fueron donadas a la fundación. En las páginas finales de su libro, Marcus reflexionaba sobre el concepto de tesoro. Escribía sobre cómo durante años había pensado que el tesoro era algo material, algo que podía resolverse con dinero. Pero había aprendido que el verdadero tesoro era mucho más profundo. Era la capacidad de vivir con integridad, de servir a algo más grande que uno mismo, de ser parte de una comunidad que se apoya mutuamente y de saber que la vida de uno tiene propósito y significado. El oro que había encontrado en aquella cueva había sido importante, sí, pero solo porque le había dado la oportunidad de descubrir estos tesoros más profundos y duraderos. Patricia asumió más responsabilidades administrativas en la fundación, permitiendo que Marcus pasara más tiempo haciendo lo que más amaba, trabajar directamente con veteranos. Marcus estableció un programa de mentoría donde veteranos con experiencia en la transición exitosa guiaban a aquellos que recién comenzaban ese proceso. Él mismo mentoreaba a varios veteranos jóvenes, reuniéndose con ellos semanalmente, ayudándoles a establecer metas, escuchando sus frustraciones, celebrando sus victorias y recordándoles constantemente que no estaban solos en su jornada. Uno de sus mentorizados, un joven llamado David, que había servido en Afganistán, eventualmente se convirtió en coordinador de programas en la fundación. David había llegado a la fundación 1 año después del descubrimiento de Marcus, luchando con TPT severo, desempleo y una relación familiar fracturada. A través del trabajo con Marcus, la terapia proporcionada por la fundación y su propia determinación, David había reconstruido su vida. Ahora ayudaba a otros veteranos a navegar el mismo proceso, su historia sirviendo como testimonio de que la recuperación y el crecimiento eran posibles.
La fundación también estableció un programa de becas para hijos de veteranos, ayudando a financiar educación universitaria o capacitación vocacional. Marcus entendía que el impacto del servicio militar se extendía a familias enteras y quería asegurarse de que los hijos de veteranos tuvieran oportunidades para alcanzar sus propios sueños. El programa de becas se financiaba en parte con las donaciones que la fundación recibía de todo el país, muchas de personas comunes que habían sido conmovidas por la historia de Marcus y querían contribuir de alguna manera. En el 7º aniversario del descubrimiento, Marcus organizó una expedición especial de regreso a la cueva donde había encontrado el tesoro. Llevó consigo a Sarah, a Patricia, a Jake, a varios miembros de la junta directiva de la fundación y a un grupo de veteranos que habían sido transformados por los servicios de la fundación. La caminata fue desafiante, pero el grupo avanzó juntos, apoyándose mutuamente en las secciones más difíciles. Cuando llegaron a la cueva, Marcus había organizado una ceremonia sencilla pero profunda. Dentro de la cueva, ahora vacía de los tesoros que una vez había contenido, colocaron una placa conmemorativa dedicada al capitán William Thornton y a todos los veteranos cuyos servicios y sacrificios a menudo pasan desapercibidos. Cada persona presente compartió unas palabras sobre lo que el servicio significaba para ellos, sobre cómo la historia de Marcus y Thornton había impactado sus vidas, y sobre su compromiso de continuar el legado de honor e integridad. Marcus habló último, su voz resonando contra las paredes de piedra de la cueva, agradeciendo a Thornton por su servicio, por su planificación cuidadosa y por crear inadvertidamente una oportunidad que había cambiado tantas vidas. De regreso en Colorado Springs, la vida de Marcus había encontrado un ritmo estable. Despertaba cada mañana agradecido, no solo por la seguridad financiera que ahora disfrutaba, sino por el privilegio de servir. Visitaba la fundación casi todos los días, a veces para reuniones formales, a menudo simplemente para hablar con veteranos que pasaban por ahí, para compartir un café, para escuchar. Había aprendido que a veces el regalo más valioso que podía ofrecer no era dinero o recursos, sino simplemente su presencia, su disposición a escuchar sin juzgar y su ejemplo viviente de que era posible reconstruir una vida después del servicio militar. Las tardes de verano, Marcus a menudo conducía su jeep por las montañas, tomando las mismas carreteras que había recorrido aquella fría mañana de diciembre 7 años atrás. A veces llevaba consigo a veteranos que necesitaban un respiro de sus luchas diarias, compartiendo con ellos la paz que encontraba en la naturaleza. Hablaban sobre sus experiencias, sus miedos, sus esperanzas. Marcus nunca pretendía tener todas las respuestas, pero ofrecía algo igualmente valioso: comprensión genuina, nacida de experiencia compartida. Dorothy celebró su 80º cumpleaños en la fundación, rodeada de cientos de veteranos y sus familias. Marcus organizó una fiesta sorpresa, con música, comida y testimonios de personas cuyas vidas ella había tocado con su bondad constante. Dorothy lloró lágrimas felices mientras escuchaba a veterano tras veterano agradecer su apoyo, su presencia maternal y su amor incondicional. Para Marcus, ver a su comunidad reunida, celebrando a esta mujer que había sido una luz constante en su vida más oscura, era un recordatorio de que la familia se define no por la sangre, sino por el amor y el apoyo mutuo. Jake expandió el taller mecánico, abriendo una segunda ubicación que también empleaba exclusivamente a veteranos. Los talleres se habían convertido en negocios exitosos y respetados en la comunidad, conocidos no solo por su excelente trabajo, sino por su misión de empoderar a veteranos.
Varios de los mecánicos que habían sido capacitados allí eventualmente abrieron sus propios negocios, extendiendo aún más el impacto del programa. Jake y Marcus se sentaban a menudo al final del día, compartiendo una cerveza y reflexionando sobre cuán lejos habían llegado desde aquellos días cuando Marcus trabajaba solo en un garaje frío, gastando sus últimos dólares en un jeep oxidado. La exhibición en el Museo Nacional de Historia Militar, que incluía el diario y el mapa de Thornton, se convirtió en una de las más visitadas. Escolares, familias militares, historiadores y ciudadanos comunes se detenían frente a las vitrinas, leyendo las palabras escritas a mano hacía tantos años, viendo las fotografías descoloridas y aprendiendo sobre una historia que encapsulaba honor, sacrificio y la conexión atemporal entre generaciones de quienes sirven. El museo reportó que los visitantes a menudo salían de la exhibición conmovidos, con una renovada apreciación por los veteranos y por los valores militares. Marcus nunca olvidó sus propias luchas. En las reuniones de la fundación, cuando hablaba con veteranos que estaban en lo más profundo de sus propias batallas personales, compartía abiertamente sobre sus noches de insomnio, sus miedos sobre el dinero, sus pesadillas, su sensación de estar perdido. No se presentaba como alguien que había superado todo completamente, sino como alguien que continuaba el viaje día a día, eligiendo la esperanza sobre la desesperación, la acción sobre la parálisis, la comunidad sobre el aislamiento. Su honestidad creaba un espacio donde otros se sentían seguros siendo igualmente honestos sobre sus propias luchas. El impacto de la fundación se medía no solo en números, sino en transformaciones cualitativas de vidas. Matrimonios que habían estado al borde del colapso se fortalecían a través de la terapia de parejas que la fundación ofrecía. Veteranos que habían perdido contacto con sus hijos por años se reunificaban con sus familias con el apoyo de mediadores capacitados. Hombres y mujeres que habían contemplado el suicidio encontraban razones para continuar, conectándose con una comunidad que los valoraba y les recordaba su valía inherente. Marcus estableció una tradición anual de reunir a todos los veteranos que habían sido ayudados por la Fundación para un evento llamado Noche de Historias. En este evento, veteranos compartían voluntariamente sus historias de lucha y superación, creando un tapiz colectivo de experiencia humana que era a la vez humillante y edificante. No había vergüenza en estas historias, solo honestidad cruda y valentía para ser vulnerable. Los asistentes reían, lloraban, se abrazaban y salían sintiendo que sus propias cargas eran un poco más ligeras porque sabían que no estaban solos. Sarah escribió un segundo libro, esta vez enfocándose específicamente en el legado de la fundación y en las historias de los veteranos que había ayudado. Viajó por todo Colorado y estados vecinos, entrevistando a docenas de veteranos, capturando sus palabras, sus expresiones, sus historias en prosa detallada y fotografías conmovedoras. El libro titulado Más que Oro, Historias de Honor y Sanación, se convirtió en un éxito nacional y atrajo aún más atención y recursos hacia la fundación. A medida que Marcus envejecía, comenzó a pensar más en la sostenibilidad a largo plazo de la fundación. Trabajó con abogados y planificadores financieros para establecer un fideicomiso robusto que aseguraría que la fundación pudiera continuar su trabajo durante generaciones, mucho después de que él ya no estuviera. Invirtió la mayor parte de su recompensa de formas que generarían ingresos continuos para la fundación, priorizando la estabilidad a largo plazo sobre el gasto a corto plazo. También
comenzó a documentar meticulosamente las mejores prácticas de la fundación, las lecciones aprendidas y las estrategias que habían funcionado mejor para ayudar a veteranos. Su objetivo era crear un modelo que otras organizaciones pudieran replicar, extendiendo el impacto más allá de Colorado. Patricia y él escribieron manuales, desarrollaron programas de capacitación y ofrecieron consultoría gratuita a otras organizaciones de veteranos que querían implementar programas similares. En el 10º aniversario del descubrimiento, se llevó a cabo una celebración masiva. El gobernador de Colorado asistió, así como varios senadores, generales retirados y cientos de veteranos y sus familias. Marcus dio un discurso que resumía la década transcurrida desde aquella mañana fría, cuando había comprado un Jeep oxidado por $400. Habló sobre Thornton, sobre integridad, sobre comunidad y sobre cómo cada persona presente había contribuido a crear algo hermoso y duradero. Terminó su discurso con las palabras que se habían convertido en el lema no oficial de la fundación. El verdadero tesoro no es lo que encontramos, sino lo que hacemos con ello y a quienes ayudamos en el camino. Marcus Webb, el veterano que había comprado un jeep militar por $400 y había encontrado un mapa que lo llevó a $52 millones, había descubierto algo mucho más valioso que oro. Había descubierto que su vida todavía tenía propósito, que sus años de servicio no habían terminado, sino simplemente tomado una nueva forma, y que el honor no era solo un concepto abstracto, sino una práctica diaria de elegir lo correcto incluso cuando era difícil. Y en ese descubrimiento había creado un legado que continuaría tocando vidas durante generaciones, un monumento viviente no solo al capitán William Thornton, sino a todos los veteranos que habían servido con honor y que merecían ser recordados, apoyados y celebrados.